Especiales HJCK. Leer la naturaleza con HJCK en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. El día de hoy en la HJCK tenemos el placer de estar con Jerónimo Pizarro, acá en un café precioso en La Macarena, para hablar acerca de la colección Lusitania de Tragaluz Editores. Jerónimo, bienvenido a la HJCK. Muchas gracias. Me gustaría empezar hablando acerca de la colección, que nos contaras un poco qué la conforma, cuáles libros la conforman, qué podemos encontrar en esta colección que está hecha en alianza con Tragaluz Editores. Sí, bueno, yo creo que lo primero es decir que surgió hace un poco más de 10 años, en 2013, cuando Portugal fue el país invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Ya veníamos trabajando desde 2012 en un libro con la Cancillería que después tuvo la participación de Taller Edición Roca, de Tragaluz, alrededor de Porfirio Barbajacob y de Fernando Pessoa. Esa fue una pequeña semilla institucional que estuvo detrás, y cuando ya Portugal viene con mucha fuerza, y yo creo que en ese momento comienza en Colombia con una fuerza casi inusitada la publicación de autores que escriben en portugués. Despega un proyecto que se mantiene vivo después de la feria, y que en el caso concreto de Tragaluz hay otra colección parecida en Taller Edición Roca, hay otra en Ediciones Uniandes, hay proyectos digamos más independientes o comerciales en Panamericana o en otras editoriales independientes, pero la de Tragaluz, que es la que nos convoca hoy, tiene ya más de 20 títulos. Tuvo siempre como pilar a Fernando Pessoa porque estaba detrás de ese libro de Porfirio Barbajacob y Pessoa. Pessoa es una figura que creó heterónimos, una palabra de esas más sencillas, autores ficticios, más de 100, y eso, como son principalmente 4 autores ficticios y estos principales, los heterónimos, eso era más o menos el mismo número de autores paralelos e imaginarios de Barbajacob, y más adelante en otro momento también se hizo un paralelo con León de Grave, que tiene también muchísimos. Entonces nos ha interesado eso, ciertos libros de Pessoa, además de los más importantes, que son el libro del Desasosiego y Mensaje, que están en la colección, y tratar de que el trabajo que algunas personas hemos hecho en Portugal a partir de archivos y de recuperación de autores llegue a Colombia en las mejores ediciones posibles. Yo también tengo una gran preocupación por el campo editorial, me gusta formar editores, pensar la edición desde aspectos de la materialidad de los textos, empezando por el archivo hasta su transformación en libro, con toda la sensibilidad tipográfica que uno pueda tener, y eso permitió que casara muy bien un proyecto intelectual de mirar hacia el portugués como lengua, como cultura, como un mundo de mundos, que eso casara muy bien con hacer unos libros bien hechos en términos materiales, muy cuidados, con una revisión profunda de las traducciones y además ilustrados y entablando un diálogo con ilustradores colombianos libro a libro. Y me gustaría preguntarte, Jerónimo, acerca de ese proceso de edición de esta colección, o podríamos hablar particularmente de este libro que tenemos acá, de Lidia Jorge, y cómo es el proceso de recibir el texto en portugués, reunirse con los traductores, hablar con ellos, empezar el proceso de traducción y terminar en un producto como este. Bueno, yo creo que eso es lo que le recuerda a uno, que los procesos son más importantes que los resultados. Es un proceso en el que participan muchas personas, plural, Pessoa diría plural como el universo,
en el que uno quiere que hayan muchos traductores muy sólidos, pero que sean diferentes, que también dependan, digamos, del tipo de libro, y que el traductor idealmente o el editor de cada libro se sienta atraído por lo que va a salir. Entonces a veces es como crear una familia, una comunidad, e intentar que sea un diálogo entre muchas personas, y donde es mucho más difícil publicar traducciones, no solo pues porque los costos aumentan, pero casi todos estos libros han tenido el apoyo de la Dirección General de Libro y Archivos de Portugal y del Instituto Camões, a veces de la Embajada de Portugal en Bogotá, a veces de la Universidad de los Andes, entonces a veces de la empresa privada. Uno tiene que buscar apoyos para poder publicar traducciones, pero también tiene que después buscar quien haga el trabajo de revisión, a veces de cotejo, y un corrector o revisora bilingüe que idealmente, como por ejemplo sucedió en este último libro de Misericordia, el número 24 de la colección, de una autora muy premiada porque ganó el Médicis extranjero. Es la primera voz de toda la literatura que se escribe en portugués que en Francia se gana el Médicis extranjero. Se lo ganó justamente por Misericordia, y además es una autora que ganó en Guadalajara el premio Phil de literatura romances. Entonces este libro está detrás incluso de los últimos premios que ella ha recibido. Es un libro muy diferente a otros que ella había escrito antes, mucho más íntimo. Teníamos grandes desafíos de acercarnos a una autora hoy ya con 77 años, en un momento alto de su consagración, muy conocida e importante, lograr la mejor traducción posible. La hizo un poeta peruano, y hacer también la mejor revisión posible. Entonces es un proyecto que toma tiempo, que no se hace con lógica de supermercado, que tiene que haber no sé, el tiempo necesario para pulir y sacar un libro que después digamos pueda durar años y servir de referente. Y también si otra editorial extranjera lo quisiera en algún momento comprar, haciéndolo, no digamos algunos ajustes en el caso de España, que lo pudiera hacer, pero pudiera partir de esta traducción. Me gustaría preguntarte, Jerónimo, acerca de ya entrar un poquito a profundidad, acerca del tema de Fernando Pessoa, porque sé que lo has trabajado mucho. Ha sido también, hace parte de esta colección, ha sido parte de otras colecciones que tú has dirigido, que tú has trabajado. Entonces me gustaría hablar acerca de cómo es también la interpretación de un editor hacia un escritor tan fundamental de la literatura portuguesa, pero también de la literatura universal, hablando acerca de leer entre líneas, ¿no? Porque es muy distinto leerlo normalmente por gusto tal vez, pero ya como introducirse y estar dentro de su mundo creo que es un poco más diferente y es más profundo. No sé qué opinas. No, sin duda, es decir, es un material y un archivo insondable, infinito, que no hemos terminado de conocer ni de recorrer, del que siempre llegamos y vemos apenas la punta del iceberg, y hay un trabajo menos visible que es justamente el de estar entre unos 30.000 documentos en otro idioma y en otros idiomas, porque en el archivo gran parte está en inglés y una parte en francés. Implica desplazamientos, viajes, estancias de investigación y una mirada que no es, digamos, mi mirada hacia Pessoa no es, no sé, la del editor que va a una feria de mercado editorial a buscar derechos y a contratar una edición
en búsqueda de lo que ya existe y de lo que puede traer hacia otra zona geográfica, sino la del investigador que en Lisboa consulta documentos, prepara esos documentos de una forma crítica para que se publiquen en Portugal primero y después imagina cómo se pueden ir trayendo algunas de las ediciones parcial o totalmente que se han publicado en Portugal hacia otras latitudes, pensando que se han revisado muchos textos y que no quiere repetir errores, que se han revisado muchas fechas, que constantemente se está reorganizando ese archivo porque finalmente no tiene ningún orden y que no es suficiente, digamos, traer un texto y ponerlo en el papel, sino todo el marco, la presentación, las notas, incluso en algunos casos las imágenes de archivo para explicar las dificultades y para decir, entre otras cosas, esto está sin terminar, esto quedó pendiente, esto remite a algo más, esto me lo imagino yo, esto es hipotético. Y para que se pueda ver, que es una idea que yo siempre he tenido, que Pessoa no quedó construido, no publicó prácticamente nada en vida, sino es una construcción póstuma, en progreso, en proceso, y en ese sentido es una obra por armar, que está siendo armada por editores y en que tiene uno una responsabilidad muy activa. Entonces es traer y también decir, esto es algo, digamos, que proponemos, quien lo esté haciendo, pero que sabemos que es algo informe a lo que le dimos forma a partir de un archivo del que podíamos sacar esto, hubiéramos podido sacar algo diferente. Me gustaría que habláramos acerca de, aparte de los que ya me has comentado, que habláramos un poco de los retos que conlleva publicar traducciones, traer traducciones y hablar acerca de escritores que no hablan nuestro mismo idioma, también pues cómo es la relación ahí entre editores y escritores. Bueno, es que el otro campo en el que yo he ido entrando más y porque me interesa muchísimo es el de la traducción. Yo mismo a veces cometo, digamos, ese crimen de las traducciones. Siento que es una forma casi de mantener viva una fibra más creativa y muchas veces son, en el caso de las ediciones de Tragaluz, escritores o poetas quienes han hecho las traducciones y eso yo creo que está muy bien. Entonces es como ir encontrando un punto medio entre toda la libertad creativa y el rigor, tratar de que sean traducciones muy sueltas y que quien las lea en español no las vaya a ver por ningún motivo acartonadas o apegadas a unos referentes que no tiene. Los libros tienen que sonar o parecer, es como parte del artificio, como si hubieran sido escritos en el idioma en el que se están leyendo. Y eso implica que tiene que estar detrás un traductor que haya leído y escrito mucho. Y idealmente que ya tenga lecturas de lo que está traduciendo. Entonces es toda una aventura, la verdad, con discusiones detrás que después no se ven en el libro, fascinantes, y ese embarcarse en proyectos en los que uno va discutiendo palabras, etimologías, sinónimos, construcciones, lo que uno quiere que se escape, lo que uno sabe que mejor no se escapa, y en algunos casos, por ejemplo el de Dulce María Cardoso, que es una autora que tiene que desplazarse de Angola hacia Portugal cuando termina pues el periodo colonial portugués, estalla la guerra colonial. Pues hay muchas referencias en el libro de ella, en El Retorno, en la novela, que cuenta la historia de los retornados, que son palabras de raíces y de origen en lenguas africanas.
Y entonces uno no solo está traduciendo del portugués, sino está traduciendo de un portugués con un carácter híbrido en muchos momentos, con palabras que pueden estar diccionarizadas en diccionarios de portugués, pero donde claramente la raíz viene de una lengua no latina. Y eso es muy importante, digamos, para mostrar que hay capas, que hay remisiones a otros espacios y tiempos, que parte de la memoria de ella se queda en palabras que eran o más extrañas o muy puntuales de un contexto, y cosas que uno no quiere borrar y que no quiere aplanar. Entonces también hay una investigación lingüística para que uno vea que el portugués vive y vivió de conexión con otras lenguas en países mucho más plurilingües, y que esa riqueza que uno encuentra en algunos textos idealmente la quiere mantener y no hacer eso que en traducción muchas veces se critica, que es la domesticación y ese comportamiento imperialista de volver monolingüe lo que no lo es. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y ahora, Jerónimo, me gustaría que habláramos del evento que tienen en la Feria del Libro, o si tienes otros eventos también que nos recomiendes y que quieras invitar a los oyentes de la HJCK para que también conozcan el trabajo que se ha hecho con Tragaluz, pero también tu trabajo editando y traduciendo este tipo de textos. Bueno, gracias. La verdad hay muchas invitaciones porque en estos días de feria fácilmente hay unos 30 eventos. A la feria vienen 3 invitados: Lidia Llor, Valerio Romao y Margarida Vale de Gato, y otros varios invitados. Esos son los 3 principales pensando en el recinto ferial. Ahora, Lidia George es la escritora, novelista, cuentista, incluso se aventuró en poesía, en libros infantiles, en teatro, más importante creo en este momento en Portugal, y ganadora de muchos premios. Y mañana, el viernes, vamos a estar a las 7 de la noche presentando en el auditorio José Asunción Silva su última novela publicada en Colombia, también en Portugal, que es Misericordia. El título no cambió, y conversando con ella sobre su trayectoria, su visión de la literatura, su mirada del mundo de hoy y de la historia y de las cosas que nos duelen tanto, de los conflictos bélicos y de la historia de Portugal, que se cumplen 50 años de la Revolución de los Claveles, que es el símbolo de la libertad y la democracia y el fin de la dictadura en Portugal. Entonces vamos a estar hablando de la historia de Portugal, de lo que estamos viviendo hoy en el mundo, de su novela Misericordia, de los motivos para seguir leyendo y agarrarnos un poco al arte. Y eso va a ser el viernes, mañana viernes, que es 19 de abril, Auditorio José Asunción Silva, 7 de la noche, con el cierre, digamos, del día de la feria. ¿Quieres recomendarnos algún otro? ¿Tienes algún otro en mente? Bueno, siempre es tremendo porque uno dice algo y olvida algo. Sé que entre las novedades de la feria también está un libro de poesía de Margarida Vale de Gato, que entre las novedades de la feria está una trilogía de novelas de Valerio Romao, que también se va a publicar a un poeta y cantante brasileño que a mí me deslumbra, que es Arnaldo Antunes, y eso lo hace Ediciones Vestigio. Entonces tal vez yo me quedaría por algunas de las novedades, y también se va a publicar un libro de poesía con un título que no parece poético, de un autor que murió joven hace poco tiempo en condiciones extrañas, y el libro se llama Mike Tyson para principiantes. Suena increíble, si no suena como que tú digas un libro de poesía, pero puede ser, todo puede ser poético también. Y bueno, Jerónimo, te agradezco muchísimo por estar conmigo el día de hoy. Desde la HJCK felicitamos el trabajo que has hecho con esta colección y todos los trabajos a los que le has dedicado mucho tiempo y seguramente mucho corazón. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, que se repita, y gracias por el trabajo que ustedes están haciendo.
Esta es hjck.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @lahjck. HJCK, el arte de escuchar.